Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en este día. Voy a predicar con el favor de Dios en el libro de Santiago, en el capítulo 5, del versículo 13 al versículo 18. El tema es la oración y el título del sermón es ¿La oración tiene poder? Yo creo que sí tiene poder. Señor, gracias te damos por este día que nos has dado, por tu amor y tu gran misericordia, por la oportunidad de compartir, Señor, este tesoro tan grande que es tu palabra. Bendícela, Señor, úngela con tu Santo Espíritu y llévala, Señor, a cada corazón. Me encomiendo en tus divinas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El propósito de este sermón es compartir lo importante que es la oración y el poder que hay en ella. Vamos a ver dos situaciones de sanidad. Una es la sanidad física, la sanidad del cuerpo, y la otra es la sanidad emocional y espiritual. En ambas sanidades, obviamente, como cristianos, tenemos que poner acción, algo de nuestra parte, pero lo más importante es que la oración, el poder de Dios, obra en ambas sanidades. Creo que sin lugar a dudas que las enfermedades, los problemas, las crisis y las adversidades de la vida, que son muchísimas, son una motivación muy fuerte para que nosotros los cristianos, usted y yo, mañana, tarde y noche, doblemos rodillas para clamar al único que tiene el poder de responder a cada una de ellas. Pero lo más importante que debe motivarnos para orar es la persona a la cual oramos. Debemos estar conscientes que cuando oramos estamos hablando con el único Dios verdadero, estamos hablando con el Eterno, con el Todopoderoso. En segundo lugar, debemos orar porque Dios en su palabra nos ha dejado una cantidad grande de invitaciones de venir ante su presencia, a postrarnos, a arrodillarnos, tanto en los momentos difíciles como cuando también hay gozo y alegría. En otras palabras, no necesitamos estar viviendo una experiencia difícil para sentir la obligación de ir a Dios, no. Aunque no hayan situaciones difíciles, el hecho de venir a la presencia de Dios para adorarlo, para regocijarnos en su presencia, para estar en comunión con Él, hermanos, es suficiente y placentero. Por eso Dios siempre nos ha buscado que vengamos a su presencia, porque Él se goza cuando el cristiano viene de corazón a tener un tiempo a solas con Él. La oración es algo vital para nuestras vidas, porque sin ella nuestra alma y espíritu desfallecen delante de las adversidades de la vida. El evangelista Guillermo Villanueva, en un manual que él diseñó para discipular, él nos define la oración, la importancia de la oración con estas palabras. A la oración se le ha definido como la respiración espiritual. Como la respiración es indispensable para vivir, así la oración es indispensable para la vida del alma. Amén. Yo creo que con esta definición, el hermano Villanueva nos hace un énfasis y nos muestra qué tan importante debe ser la oración para la vida del cristiano, de ese cristiano que quiere tener una vida de éxito delante de Dios. No olvidemos también que la mayor fuente de poder que disponemos los cristianos es la oración, porque la oración nos hace uno con Dios y también con su poder. Y esta unión espiritual con el Altísimo, ¿saben qué hace? Hace temblar a Satanás y sus demonios. Algunos lo dicen también con otras palabras. A través del poder de la oración, el infierno tiembla. En Santiago 5,
en estos versículos del 13 al 16, encontramos 4 aspectos importantes que tienen relación con la oración. El primer aspecto es 2 situaciones que nos deben motivar a orar. La segunda es la oración por la sanidad del enfermo. Y la tercera es la oración de fe, terminando con la oración eficaz. Entonces, 2 situaciones que nos deben motivar a orar, según Santiago capítulo 5, versículo 13. Y creo que este versículo 13 generaliza 2 circunstancias que regulan la vida diaria de nosotros los seres humanos. Una es la aflicción. No queremos estar afligidos, pero es una realidad en nuestra vida. Lo mismo que la alegría. Todos queremos siempre estar alegres y gozosos. Bajo estas 2 circunstancias o situaciones o condiciones emocionales del alma, Dios nos mueve para que oremos y nos dice en qué dirección debemos dirigir, nuestra adoración. La aflicción. Santiago dice, perdón, ¿está alguno afligido entre vosotros? Él dice, haga oración. Como podemos ver, Santiago está hablando en el contexto de una congregación, de una iglesia. ¿Está alguno afligido entre vosotros, hermanos, miembros de la iglesia, de X congregación? Él dice, haga oración. La aflicción es un sentimiento muy fuerte en la vida de una persona porque sus causas pueden provenir de diferentes razones, por diferentes circunstancias, pero sin pensar en ninguna de ellas en especial, esta siempre va a producir en el corazón de las personas tristezas, dolor, angustia, impotencia, miedo, frustración y todos esos sentimientos negativos y dolorosos que siempre van a venir a la mente del ser humano. El consejo de Dios para todos estos dolores que abatan el alma y el espíritu es muy sencillo. La solución para la aflicción es muy sencilla como el Señor lo presenta en su palabra. No es nada complicado. Santiago dice, inspirado por el Espíritu Santo, haga oración, punto. Haga oración. Hermano y hermana o amigo que usted me escucha, ¿está en este momento usted afligido o afligida? El Señor dice, habla conmigo. No busque a otras personas. El Señor quiere enseñarnos que Él es una prioridad en nuestra vida en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Haga oración, porque allí es donde nos aferramos a Él, a Dios, y confiamos en su gracia, en su misericordia, porque estos medios de gracia son suficientes para calmar el alma, para producir paz, esa paz que necesitamos en medio de las tormentas de la vida. Contrariamente, la alegría. ¿Está alguno entre vosotros alegre, hermanos y hermanos de la iglesia? ¿Cuál es la recomendación de Santiago? Cante alabanzas, cante coritos, cante himnos, que su voz de lo profundo de su corazón salgan esas dulces melodías que suben hacia el cielo, que honran y glorifican a Dios. Y tal vez usted dice, hermano, es que yo no tengo buena voz. No, usted no necesita tener una buena voz audible para el ser humano. Toda alabanza que salga del corazón de Dios es una voz en la que Dios se siente gozoso de escuchar a aquellas personas que aunque tengan una buena voz o no la tengan, esa voz honra y glorifica a Dios. Es un instrumento de adoración. Todas las personas del mundo anhelamos estar siempre alegres, gozosos, contentos, porque en cierto sentido,
pues nos habla o nos muestra que tal vez no hay problemas tan graves, circunstancias tan difíciles que puedan estorbar el dulce canto que suba a la presencia de Dios. Es en este tiempo de paz, de gozo y alegría donde también podemos adorar a Dios con cantos espirituales, como lo dice Santiago. La segunda aspecto importante es la oración por la sanidad de los enfermos, versículo 14. Voy a dar lectura a este versículo para que tengamos más claro la explicación. Dice, ¿está alguno entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y ya sabemos cuál es ese Señor. El Señor soberano, el Señor Jesucristo. Lo que Santiago nos está enseñando es que cuando algún hermano o hermana de la congregación está enfermo, lo primero que debe hacer es llamar a los ancianos de la iglesia. La palabra anciano no se refiere precisamente a personas ancianas en el sentido de tener muchos años, aunque obviamente hay hermanos de edad avanzada que son ancianos en el sentido que Santiago lo está explicando aquí, que son cristianos que han alcanzado una madurez espiritual sólida, que por el tiempo, por la comunión con el Señor, por el estudio, la meditación de la palabra a través de los años, por los sermones, por los estudios de la palabra, por el ministerio, por todas las experiencias que ha vivido a través de los años, ya es una persona sólida en la fe. Es una persona que conoce cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios obra y que ha vivido también experiencias de haber ministrado a hermanos y hermanas que han necesitado en algún momento vital de sus vidas que esta persona venga y ponga su mano y ore, lo conforte, lo anime, le revitalice esas fuerzas espirituales que necesita. Estos ancianos deben vivir vidas santas delante de Dios, obviamente, y gozar de un buen testimonio de los miembros de su congregación, como el libro de Hechos nos presenta mucho, que tanto los apóstoles como los primeros cristianos en el primer siglo, cuando leemos cada capítulo de Hechos y vemos sanidades, vemos milagros, vemos personas que se convierten, que se arrepienten, que cambia su vida radicalmente, el testimonio del Espíritu Santo dice que estos hombres y mujeres eran de buen testimonio y estaban llenos del Espíritu Santo, una característica espiritual esencial en la vida de un anciano de una iglesia. También es muy importante que estén llenos del Espíritu Santo, porque obviamente la presencia del Espíritu Santo debe estar obrando en el momento en que los ancianos estén ministrando a aquel hermano o hermana que está enfermo. El propósito de que un anciano sea con esa madurez, con esa llenura y ese buen testimonio, es porque el propósito de llamar a los ancianos es para que ministren los diferentes medios de gracia que Dios nos ha provisto a través de su palabra. Santiago nos recomienda tres cosas en este versículo: que oren por él, que lo unjan con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que ellos hicieron era en el nombre del Señor Jesucristo. El aceite en los tiempos bíblicos era usado como un ungüento medicinal que se aplicaba para curar ciertas heridas, para aliviar o calmar dolores físicos. Quizás algunos eran ungidos con aceite en los pies, en las plantas, después de haber caminado un largo trayecto. Y cuando llegaban los esclavos o las personas que atendían en la casa, los ungían con aceite.
Y también, obviamente, cuando estaban enfermos, podemos ver en algunos pasajes bíblicos que el aceite era muy común para poder curar a los enfermos. También fue usado como símbolo visible de la presencia de Dios cuando se está ministrando a los santos. Obviamente, quien obra a través de la vida de estos hermanos, ancianos, hermanos, sean jóvenes o sean adultos o de edad avanzada, no importa la edad, en el sentido en que un anciano es una persona que tiene una madurez y que está listo y llamado por el Espíritu Santo para poder ministrar a aquellas personas que lo necesitan cuando son llamados. Por último, en el nombre del Señor Jesucristo, porque era el nombre que los apóstoles daban crédito a todos los milagros, sanidades y señales que sucedían en la iglesia del primer siglo. Como Pablo lo dijo, ¿no? El fundamento de nuestra fe es Cristo, y no hay otro nombre entre el cielo y la tierra en el cual podamos ser sanos, podamos ser salvos, porque el único nombre que nos ha sido dado por Dios el Padre Celestial es el Señor Jesucristo. La tercera, bueno, antes de pasar a la tercera, hay una observación pertinente en este punto y es la siguiente. No todas las enfermedades son por causa de pecado. Hay personas que aún en este siglo XXI piensan que si algún hermano o hermana está enfermo, es que el hermano o la hermana cometió algún pecado, es que hay algún pecado oculto. No, hermano, no es así. Esto no quiero decir, con esto no quiero decir que el pecado no acarrea enfermedades. Ciertos tipos de enfermedades son consecuencia de una vida tal vez desordenada y pecaminosa. Pero no podemos generalizar tanto ahora como se interpretó en el primer siglo, en el tiempo de Jesucristo y de los apóstoles. Que ellos creían que si una persona estaba enferma, era porque él o sus familiares, sus padres, habían cometido un grave pecado y estaban recibiendo el castigo de Dios. En Hechos capítulo 3, los versículos 1 y 2 principalmente, encontramos que el apóstol Pedro y Juan dice que iban a las 3 de la tarde a orar al templo, a la hermosa. Y dice que cada día ponían un cojo para pedir limosna a la entrada. Y dice que ese día cuando los apóstoles iban entrando, Pedro le dijo que le mirara. Él era un ciego de nacimiento. Perdón, era un cojo de nacimiento. Y Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo te digo, levántate. Y en ese momento, el poder de Dios obró honrando el nombre del Señor Jesucristo y el cojo se levantó y saltó. Y luego en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, en el versículo 1 y versículo 2, que comienza la historia, se nos dice que había un ciego de nacimiento y entonces los apóstoles le preguntan al Señor Jesucristo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor le respondió, ni este ni sus padres. En otras palabras, este nació porque así fue la voluntad de mi Padre Celestial, pero nació así para que a través de su sanidad el nombre de Dios sea exaltado y glorificado.
Así es que, hermanos y amigos, no podemos generalizar ni poner el dedo acusador en alguna otra persona diciendo que está enfermo o enferma porque ha cometido un grave problema. La respuesta solamente está en Dios y la persona que está enferma. En tercer lugar, Santiago habla en el versículo 15 de la oración de fe. Y la oración de fe salvará al enfermo. Yo creo que debemos tener cuidado al orar, porque hay personas que a veces oran sin fe. Y usted dice, pues, ¿cómo se puede orar sin fe? Sí, porque oran, pero no están creyendo que Dios va a responder a su oración, o porque están creyendo que Dios no va a sanar al enfermo por el cual se está orando. La oración de fe es aquella oración que el cristiano hace creyendo con todo el corazón que Dios tiene el poder suficiente, soberano, para traer sanidad en el enfermo. Amén. Esa es la oración de fe. Una persona ora sin fe, quizás también cuando lo hace de una manera mecánica. Simplemente una serie de palabras sin entendimiento, sin pensar lo que está diciendo, ya palabras memorizadas, sin sentido y sin considerar la grandeza y el poder de Dios, del Dios que hizo el cielo y la tierra. O sea, cuando oramos, tenemos que tomar en cuenta a quién le estamos hablando en oración. No es a ningún ser humano pidiéndole un favor, porque nos puede fallar. El médico puede sanar, gloria a Dios. Lucas, el escritor de Hechos y del Evangelio San Lucas, era un médico de profesión. Creemos en los médicos, pero reconocemos que el único médico que tiene el poder para toda enfermedad, para toda sanidad, es Dios. Él es el médico sanador del cuerpo y sanador del alma y del espíritu. Santiago afirma que Dios honrará el ministerio de los ancianos porque esta oración de fe salvará o sanará al enfermo, y dice Santiago, y lo levantará. Ahora, hay un aspecto también importante a considerar, y es la soberanía de Dios en la sanidad de un enfermo, cualquier enfermo. Con esto quiero decir que Él se guarda el derecho de sanar hoy, mañana o quizás tiempo más tarde de lo que esperamos. Porque Dios actúa de acuerdo a sus propósitos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cómo Dios está trabajando? Pablo dice, el que comenzó en vosotros la obra lo perfeccionará. Y hay ocasiones en que Dios permite que venga una oración, una enfermedad a nuestro cuerpo, porque tal vez Él quiere obrar en nosotros. Él quiere tocar, cambiar, modificar el carácter. Nos quiere enseñar la paciencia, la humildad, o quiere que pasemos tal vez por una experiencia de enfermedad para que luego podamos ser instrumentos al poder ir a ministrar, no solamente orar, sino tener empatía con la persona que tal vez está pasando por una enfermedad similar a la que nosotros pasamos. Y eso nos da la autoridad de decirle al hermano, al amigo, al compañero, yo sé lo que usted está viviendo, porque yo lo viví, porque yo lo sentí, porque yo sufrí, yo sé lo que usted está sufriendo. Pero ¿sabe qué? La presencia de Dios siempre estuvo conmigo en todo momento. Usted tiene una autoridad que no todos van a tener. Es muy triste que muchas oraciones, es muy triste
que muchas oraciones no son contestadas. Y ese es el cuarto punto, la oración eficaz. ¿Y cuáles no son oraciones eficaces? Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego en el versículo 4, versículo 3, antes de que él mencionara lo que estamos tratando, Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Una oración eficaz significa que es una oración efectiva, que da muy buenos o excelentes resultados. Una oración eficaz es una oración que Dios contesta sí o tal vez contesta no. Pero ambas respuestas están de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios y a sus propósitos soberanos. Hermanos, Dios nunca deja de contestar nuestros ruegos u oraciones. Él dice sí, en otras ocasiones nos dice no, definitivamente no, y tal vez nos dice espera un momento, no es el tiempo. El Señor tiene tres respuestas muy claras: sí, no o espera. No sé en cuál de estas respuestas está usted batallando o luchando en este momento. Pero es muy triste que muchas de las oraciones de los cristianos no son eficaces porque no tienen los mismos intereses que Dios, no están de acuerdo a la voluntad de Dios para hablar en términos bíblicos. Al Señor no le interesa, ponga atención, al Señor no le interesa contestar necesidades. Así como hay muchos niños que piden cosas porque es una necesidad, una necedad, un capricho, un niño malcriado y llora y se tira al suelo porque quiere algo y el papá sabe y la mamá sabe, esa es una necedad. Así son a veces las personas. Quiere que Dios responda a necedades. Tal vez son inmadureces, caprichos. Y Dios es sabio, Dios es inteligente, Dios sabe lo que nos conviene como lo que no conviene. Como el padre, ¿no? Un padre no le va a dar un auto a un niño menor de edad para que lo maneje. Se va a estrellar. No vamos a poner algo en las manos de un niño o un joven que no tiene la madurez suficiente para saber qué hacer con eso. Y se va a causar daño. Pero nosotros los adultos tenemos la capacidad para decirle no. Así es Dios, nuestro Padre Celestial. En muchas ocasiones Dios nos dice no porque te estoy evitando un daño muy grande. No solamente a ti, sino también a tu familia. En el contexto donde nos encontramos en la oración eficaz, es una congregación que ha sufrido por causa de pecado en los miembros. Habían disensiones, habían problemas, habían enojos. Y Santiago lo pone de esta manera: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. ¿Qué dice? Confesaos vuestras ofensas, dialoguen, hablan, vengan a un momento de reconciliación. ¿Por qué razón? Porque es una congregación que ha sufrido por causa de ese pecado, de esas relaciones interpersonales que se han roto, que han traído dolor, sufrimiento entre los miembros. Y esto no solamente ha afectado la relación entre las personas en conflicto, sino también que este conflicto está siendo un estorbo a las oraciones del ministerio de la iglesia. O sea que un problema de estos afecta las familias involucradas biológicamente
y también afecta a la familia de la iglesia. Para que esta iglesia recobre el poder de Dios y se restauren nuevamente las relaciones entre los hermanos involucrados, deben haber o suceder dos cosas. Número uno, confesarse los pecados unos a otros, dice Santiago, unos a otros, que traigan el conflicto en un espíritu de reconciliación, de amor, de restauración. Amén. Esta debe ser una confesión muy íntima y confidencial. Nadie más tiene que enterarse. Debe ser en lo secreto. Digo secreto en el sentido en que solamente las partes involucradas se van a reunir y ojalá sea en un ambiente neutral. El propósito es sanarse o curarse mutuamente las heridas. La actitud debe ser de humildad entre ambas partes, de mansedumbre entre ambos, con el entendimiento de que el mediador, el que está mediando, reconciliando, es Dios, es el Espíritu Santo. Dios es el mediador y reconciliación en donde no habrá al final de la plática, de todo ese buen entendimiento, no va a haber ganado, no van a haber perdedores. ¿Por qué razón? Porque ambos serán ganadores. Porque cuando una persona gana o un grupo gana, esto quiere decir que otros perdieron y el problema no se solucionó. Ambos tienen que ser ganadores, porque Dios, el Señor Jesucristo, es el príncipe de paz. Y en medio de esta reconciliación, o como dice Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros, la presencia de Dios debe estar obrando en ese momento, para que no haya un espíritu de enojo, para que Satanás y sus demonios no tomen ocasión y en lugar de una reconciliación, el problema se haga más grande. La segunda cosa que deben de hacer es orar unos a otros. Esto con el fin de que ya no queden rencores, resentimientos, amarguras en el corazón, sino el gozo que produce el perdón. El perdón produce gozo. Cuando una persona perdona a su hermano o hermana que lo ofendió, oiga, que lo ofendió, es claro, ¿no? Es claro. Se perdona a alguien que se ofendió y que un espíritu de reconciliación, la persona viene con humildad y pide perdón. Tanto el que pide perdón como el que perdona debe ser en un espíritu de amor, de mansedumbre, de gracia, de misericordia. Cuando un hermano o hermana perdona al que lo ofendió, es cuando recibe la verdadera libertad y sanidad espiritual. Si no hay perdón, hermano, hermana, no puede haber paz en el corazón, no puede haber sanidad, no puede haber restauración. El poder del perdón, hermanos, es muy grande. Cuando Dios nos perdonó a nosotros, encontramos la verdadera paz y liberación espiritual. Por eso, Mateo dice, y perdonándonos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero como dice, Padre, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados con la misma intensidad que nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido. Hermano y hermana, que este sermón sea de gran bendición. Póngalo en práctica, porque es Dios el que le ha traído este mensaje en el día de hoy. Dios les bendiga.